Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un honor presentar la sesión del día de hoy por parte del Instituto Nacional de Rehabilitación. Somos el doctor Ricardo González, la doctora Elaine Rivera, la doctora Lynn Ruiz y fuimos coordinados por el doctor Mauricio González. Entonces, primero que nada, obtuvimos el consentimiento informado del paciente para presentar este caso y las imágenes. Respecto a la ficha de identificación, es un paciente masculino de 13 años de edad con fecha de nacimiento del 1 de enero del 2010. En el interrogatorio, en los antecedentes heredofamiliares fueron interrogados y negados. Respecto a los antecedentes personales no patológicos, es originario y residente de Puebla, su ocupación es estudiante, refiere tener un esquema de vacunación completo, resto interrogado y negado. De los antecedentes personales patológicos fueron interrogados y negados. Inicia su padecimiento actual el 12 de mayo del 2023 con otorrea izquierda, fiebre, otalgia y dolor retroauricular ipsilateral. Al día siguiente acude con médico particular, quien indica 4 dosis de lincomicina, una dosis de dexametasona y ketorolaco. 5 días después se agrega dolor, eritema, aumento de volumen del hemicuello izquierdo y parálisis facial ipsilateral. Ingresa el 17 de mayo al Hospital General de Zona, donde se inicia con manejo antibiótico a base de clindamicina, ceftriaxona, paracetamol y dexametasona. El 21 de mayo egresa de ese mismo hospital por no presentar mejoría con una alta voluntaria. Por la noche de ese mismo día acude a urgencias del instituto con fiebre de 38.1 grados, aumento de volumen en el cuello izquierdo, eritema, dolor y parálisis facial izquierda. Niega disfagia o dinofagia, trismus o disnea. ¿Alguna pregunta? Continúo. Respecto a la exploración física, la rinoscopía se encontró sin alteraciones, la cavidad oral y orofaringe igualmente sin alteraciones. En la otoscopía derecha la encontramos sin alteraciones. La otoscopía izquierda se encontraba un conducto auditivo externo permeable, la membrana timpánica estaba íntegra, se observaba ocupación retrotimpánica que no permitía adecuada visualización de las proyecciones anatómicas. Y respecto a la acumetría, Weber lateralizaba en las tres frecuencias hacia la izquierda. Riné fue positivo el derecho en las tres frecuencias y el izquierdo negativo para las tres frecuencias. ¿Alguien que me pueda ayudar a describir esta imagen, por favor? ¿Algún R1? ¿Algún R1 del GEA? ¿Algún R1 de Pemex? Bueno, algún voluntario de la sede que sea. Adelante. Gracias. Bueno, aquí tenemos una foto oblicua y lateral del paciente del oído izquierdo y pues a primera impresión el pabellón auricular no se observa con eritema o que se observe desplazado o que tenga otorrea evidente. Sin embargo, la mastoides se observa un poco hiperémica y un aumento de volumen difuso que se extiende desde la mastoides hasta la inserción del esternocleidomastoideo en la clavícula. Y ahí veo que delimitaron pues, el triángulo anterior y posterior, pues difícil, pero me parece que la delimitación hasta donde se extendía el edema. Correcto. A la palpación se encontraba doloroso, a la palpación superficial y profunda estaba blando y justo marcamos la zona de eritema que tenía, que iba desde la región retroauricular hasta la región infraclavicular. Y ahora les voy a correr un video de la exploración manual facial y después les voy a hacer unas preguntas. ¿Ok? ¿Algún voluntario que nos pueda ayudar, nos diga qué escala se utiliza para evaluar la parálisis facial y qué grado le darían?
Hola, cuatro. Ah, hola. Igual Carlos Sánchez de Pemex. Lo paso. Célica González, R1 del INET, pues se observa una parálisis del lado izquierdo en reposo y al movimiento. La escala que se utiliza es House-Bragman y pues es un House-Bragman 5, me parece, ¿Por qué? porque tiene un cierre incompleto del ojo, presenta un mínimo esfuerzo y la comisura bucal también tiene desviación. Ok. ¿Y cómo se llama el fenómeno que hace el ojo cuando le pedimos que cierre el ojo y se va a cerrar? Es el fenómeno de Bell. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. ¿Alguien que nos pueda ayudar con el diagnóstico? ¿Alguna alteración en los movimientos oculares, en No. especial el abductor? ¿Alguna otra pregunta? City Carballero R4 del 20 de noviembre. Tengo varias preguntas. Una, ¿el niño tenía antecedentes de infecciones, doctora? No. Ninguno. Ok, y otra. ¿Qué es lo que se veía? Decía que tenía ocupación retrotimpánica. ¿Qué era o sea, qué es lo que se Parecía veía? material purulento. Material purulento. Ok, no le tomaron cultivo en ese momento. No estaba perforado. Ok, nada más parecía. Estaba íntegra la membrana y se veía ocupado. La Ok. acumetría igual era conductiva. Lo tuvieron internado, decía, el 17. Que le pusieron Lo ingresamos el día que llegó a urgencias. el 21, ¿no? Correcto. Pero estuvo el 17, perdón, con Clinda, ¿con cuánta dosis? Y septia, ¿con cuánta? La verdad no venía en la hoja de referencias, lo único que logramos recuperar, pero pues los padres decidieron el egreso porque no veían ninguna mejoría y no tenían ningún plan diferente de aparentemente el manejo antibiótico. Ok, y otra, perdón, la última. Tenía fases el niño de noidea, o sea, también como rinítico. Que los papás refirieran que era un niño atópico, alergias, etcétera, algo. No. Nada de eso. Ok. Gracias, solo es una pregunta. ¿Era su primer evento de otitis media del paciente o ya había tenido eventos previos? Al interrogatorio referían que era el primero. Ok. Ni tuvo eventos de adenoiditis o sinusitis. Algo. No. Gracias. Ok. ¿Alguien que nos ayude con el diagnóstico? Acá afuera, a ver. ¿Cómo que no escuchan? No, ya se rajaron. Pablo Rodríguez, R3 del GA González. Ok, respecto al diagnóstico cronológico. El diagnóstico cronológico sería un padecimiento agudo. El topográfico. Topográfico, por lo menos con la exploración, podemos abarcar oído medio. En cuanto a nivel cervical, pues al menos sería el triángulo posterior. En cuanto a niveles ganglionares, al menos nivel 2B, 5A, 5B, y me parece que el 3 y 4 también estarían comprometidos. Ok. Etiológico. Etiológico, aparentemente, bueno, con mis sospechas que ahora puede ser algo infeccioso. Diferenciales. Diferenciales en este paciente tendríamos que considerar una otitis media aguda complicada con una mastitis, que hubiera formado un absceso superióstico, un absceso de Besol, a lo mejor un quiste de arco branquial, probablemente un quiste de segundo o tercer arco por la localización, alguna linfadenitis supurativa también que se hubiera complicado, quistes de otro tipo, como algún quiste tirogloso, quiste dérmico o dermoide, la verdad es que no me parece realmente por la localización como lo más habitual. Ok. ¿Y el presuntivo con cuál te quedarías? Yo me quedaría con la otitis media aguda complicada. Listo. Bueno, en cuanto al abordaje diagnóstico, ¿algún R1 que le gustaría pedir?
¿Algún R1 del INER? Celica González, R1 del INER. Bueno, lo primero sería laboratorios para ver si hay leucocitosis. Bueno, estos fueron los laboratorios. En cuanto a la hemoglobina, tuvo un poquito de descenso, tuvo una leucocitosis y los reactantes de fase aguda estaban elevados. ¿Ok? Todos los demás, en cuanto a parámetros normales. ¿Algo más que les gustaría pedir? ¿Un perfil viral? No tomamos perfiles virales en este paciente. Todo fue pues en urgencias. Ese mismo día lo ingresamos. Brenda Una de bro- los Santos, R1 de PM. Una tomografía simple Ujú. y contrastada para evaluar cuello, Justo, ¿qué te gustaría evaluar? ¿O por qué la pides contrastada? para ver ocupación, algún absceso, delimitación. Bueno, primero vamos a correr los videos y posteriormente vamos a poner cortes representativos. Esta fue de cabeza y cuello en los cortes coronales y axiales. Y no sé si algún R1 le gustaría describir las tomografías. Ahorita pongo los cortes representativos. ¿Alguien le gustaría describir este corte? Hola. Ah, Renato Mora, R1 del GEA. Bueno, esta es una tomografía computarizada contrastada en cortes coronales, en donde se aprecia un aumento de volumen en la región cervical del lado izquierdo, la cual realza el contraste mínimo en la periferia de la masa, que abarca desde la mastoides ipsilateral hasta la región supraclavicular y creo que un poquito infraclavicular con el mismo lado. Asimismo, creo que sí desplaza un poquito las estructuras de la vía aérea, así como los vasos. Y bueno, creo que también lo que se alcanza a apreciar un poquito de la mastoides, igual del lado izquierdo, se aprecia ocupada, a diferencia del lado derecho que se ve pues bien neumatizado. Ujú. Aquí agregamos las tomografías del oído izquierdo, que era el oído afectado. Entonces, igual a alguien le gustaría describirlas. Ahorita pongo los cortes representativos. Eduardo Aispuro de R3 del ISSSTE Bicentenario, en la Independencia. Bueno, estamos viendo una tomografía axial, de oído izquierdo, simple, en la que la del lado izquierdo, el lado izquierdo es un corte coronal, eh, en la que observamos pues el pabellón auricular de morfología normal, vemos los conductores auditivos y datos relevantes. Podemos ver una imagen con densidad similar a tejidos blandos que ocupa epitímpano. Eh, la, se observa la membrana timpánica, así como eh, el yunque y el martillo. Y por el momento, bueno, en ese corte no se puede apreciar eh, otras cosas más relevantes del oído. En el corte del lado derecho podemos observar igual es una tomografía simple, corte coronal a al nivel de la mastoides, en la que observamos como un, una imagen similar a tejidos blandos que ocupa la mastoides de una forma eh, pues, bueno, no tanto, pero
y que tiene datos de osteitis, así como Ok, ¿ves alguna erosión, ves erosión de alguna estructura en la imagen de la izquierda? eh, ah, Hola, igual, Carlos Sánchez de Pemex. Bueno, en los cortes axiales y los coronales que vimos contrastados, sinceramente no vi que realzara mucho la periferia de la colección, pero sí se ve que tiene una pared y el contenido se ve un poco más líquido. Hay una diferencia de las densidades. El corte era un poco oblicuo, entonces sería difícil decir que comprimía las estructuras vasculares, pero sí está muy, muy cerca de lo que creemos que es el absceso, cerca de las estructuras vasculares. En estos cortes con ventana para hueso, vemos que el tegmen timpánico no está discente, que podría ser una complicación igual de las otitis medias. Y en el corte del izquierdo, del lado izquierdo, vemos que pues la punta mastoidea no se ve rota en sí, solamente hay como una pequeña solución de continuidad ahí en la punta mastoidea, pero como para decir que francamente se diseminó de ahí en este corte al cuello, ese sería algo difícil. Lo que habría que ver también es el canal del facial en este trayecto, porque el paciente tiene una parálisis facial total izquierda. Sí, justo. Aquí vemos otros tipos de cortes donde podemos ver el nervio facial. Entonces, ¿a alguien le gustaría describir estas imágenes también? Es importante describir el trayecto y ver si en algún punto está dehiscente. Y en estos cortes, ¿cómo lo ven? Cindy Carballera, R4 del 20. Algo que me gustaría remarcar, Doc, en el corte pasado y en estos, es que, digo, para hacer un absceso estamos en un corte coronal y está ocupado uno el epitímpano y parte del meso, pero aparte la cadena está un poco erosionada ahora. Una de las causas podría ser un cóler, ¿no? Congénito. Entonces en este niño, o sea, más que esa ocupación que parezca absceso, podría ser más un cole, porque pues por la pura gravedad eso no da, ¿no? Entonces, pues también es algo que me gustaría como remarcar que no hemos dicho. Y también, por ejemplo, sus celdillas, bien importante. Sí tiene desarrolladas su mastoides, pero muchas estaban diploicas. De hecho, en los cortes pasados se veían, o sea, tendría una neumatización anómala de estas celdillas mastoideas. Eso también es importante para el caso. Eso es algo que quería como Sí, justo remarcar. se ve erosión del escutum. La cadena se ve un poquito erosionada y justo también en la imagen de la derecha vemos que se ve un poquito amputada la cortical de la mastoides, de la punta de la mastoides, ¿ok? Y en estos cortes representativos vemos un poquito el trayecto del nervio facial, el cual se ve un poquito dehiscente en su porción timpánica, justamente aquí, y pues vemos por completo la ocupación de las celdillas mastoideas. ¿Hasta este momento alguien integra algún diagnóstico? O agudizada con un absceso de Besol. Ok. El absceso de Besol, ¿cómo lo clasificarías en cuanto al tipo de complicaciones? Las complicaciones de una otitis media aguda se dividen en dos grandes grupos. ¿Cómo lo clasificarías tú? Más bien, ajá, sería intracraneal, extratemporal. Ajá. Y esta complicación es intratemporal, ¿ok? Vemos afectado pues el hueso temporal. Y en cuanto a este tipo de complicación, ¿tienes algo en mente? Dijiste absceso de Besol. ¿Alguien que le gustaría explicar la fisiopatología del absceso de Besol? Hola, buenas noches. Brenda Quintero, R4 del Hospital Juárez. Puede ser más frecuentemente en pacientes pediátricos porque tiene que ver con el desarrollo de la mastoides. La punta de la mastoides, al estar muy cercana al externo, cuando ésta se llega a ocupar, se puede haber como traslocación de las bacterias también por las venas emisarias que se encuentran en esa zona. No necesariamente tiene que haber lisis del hueso para que se pueda presentar el absceso.
y como se encuentra limitado anteriormente por lo que es el externo, se disemina hacia el cuello. Ok, si es una mastoiditis supurativa, entonces va progresando una mastoiditis coalescente, de ahí se rompe la cortical. Dependiendo de qué punto de la mastoides es la que se rompe, pues se ven las diferentes manifestaciones. En este caso, la ruptura de la cortical posterior inferior pues lleva justamente a un absceso de Besol que llega a colectar hasta el esternocleidomastoideo y es por eso que vemos la tomografía que va en todo su trayecto. ¿Algún R3 que le gustaría decir qué tratamiento optan en estos pacientes o si les gustaría compartir si en su hospital han tenido algún caso así, cómo lo han manejado? Leonardo Viviano, R4 de la raza. Bueno, ahí llegan un montón de esas cosas. Lo principal es drenar el absceso de cuello, principalmente, y en el mismo tiempo quirúrgico. Si tienes disponible todo, puedes hacer una mastoides simples, pero si no, lo principal pues es drenarle el absceso de cuello, es lo más importante. Igual por lo mismo, como la cortical está rota, al momento que drenes, pues todo lo demás va a continuar, bueno, y va a drenar por gravedad, básicamente. Pero si es eso, o principalmente solo drenar el absceso de primera instancia, terapia antibiótica y posteriormente, ya que el cuadro se enfríe, sí realizar una mastoides simple para ya poder ventilar ese oído bien. Justamente. Más agregar tratamiento para la parálisis facial también, ¿no? Los ejercicios de rehabilitación facial y todo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, les queremos compartir en cuanto a la evolución hospitalaria de nuestro paciente. Nuestro paciente ingresó el 22 de mayo del 2023 a hospitalización. Iniciamos con un manejo de ceftriaxona con clindamicina intravenoso, con dexametasona y esquema analgésico. Ese mismo día le hicimos la tomografía de oídos y mastoides contrastada con extensión a cuello. Previamente el paciente ya tenía una tomografía externa, pero el paciente empezó a evolucionar de manera muy rápida y temíamos que se fuera hacia mediastino. Como lo metimos de urgencia y no tenía previamente un estudio audiométrico, el paciente en ese mismo día también presentó un episodio de otorrea y pues mejoría de la otalgia. Por eso decidimos meterle ese mismo día a realizar una mastoidectomía simple izquierda con drenaje de absceso de Besolt, el cual pues lo mandamos a cultivo y biopsia en ese mismo momento. Aquí tenemos una imagen representativa, estamos el paciente en posición quirúrgica. Aquí vamos a tener un video de el drenaje del absceso de Besolt. Bueno, hacia superior tenemos anterior, hacia inferior posterior, hacia superior, hacia la derecha superior y hacia inferior, hacia la izquierda inferior. Entonces ahí le hicimos una incisión retroauricular. Vemos la punta de la mastoides, la cual pues se encontraba desinsertado el esternocleidomastoideo. La mastoide se encontraba la cortical un poquito amputada y el esternocleidomastoideo también estaba en un poquito necrótico. Tuvo bastante drenaje de tejido purulento, lo cual se mandó a cultivo y biopsia y con ayuda de a la digitopresión bimanual pues se mandó. Aquí tenemos la misma posición quirúrgica. Entonces previo le hicimos colgajo de palva, se empezó a fresar sobre el triángulo de Macewen y justamente hacia epitímpano se encontró material compatible con queratina, el cual se empezó a retirar. Se siguió fresando, se regularizaron los bordes. Y en un punto hubo salida de secreción igual purulenta hacia la punta de la mastoides. Ahí vemos el video. Entonces se siguió fresando para estar asegurados de que ya no existiera la salida de esa secreción. El 24 de mayo, previamente se había mandado todo a cultivo, salió con enterococo y pseudomonas con pendiente sensibilidad. Entonces se ajustó el esquema antibiótico con ceftazidima y ampicilina. Al día siguiente se le realizó una audiometría.
¿Algún R1 o R2 que le gustaría describir esta audiometría? Buenas noches, Carlos Ortiz, R2 del Centro Médico Naval. Pues en el oído derecho vemos una audiometría con audición normal, con una PTA de 12 decibeles. Para el oído izquierdo vemos una curva audiométrica ascendente con una hipoacusia pues media, conductiva, y pues también se puede observar que no hay respuesta ni en la vía ósea en 250, en 500 y pues nada, y una PTA de 56 decibeles. Ok. Mencionaste que era conductiva. Bueno, es mixta, perdón, de predominio conductivo. Ok. ¿Y la logoaudiometría? ¿Nos gustaría describirla Y igual? en la logoaudiometría, para el oído derecho se observa una máxima discriminación fonémica en 40 decibeles al 100%, y para el oído izquierdo una máxima discriminación fonémica en 75 decibeles al 100%. Y bueno, salió el reporte de microbiología con la sensibilidad que teníamos pendiente, en donde prácticamente encontramos que había pseudomonas pansensible, Enterococcus caseliflavus pansensible y Enterococcus facium resistente a ampicilina, que previamente ya le habíamos indicado la ampicilina, por lo que se le cambió el esquema a Linezolid ceftazidima. Ya con el reporte del estudio audiométrico y los hallazgos macroscópicos en la cirugía, decidimos meter al paciente el 1 de junio del 2023 a una mastoidectomía radical izquierda, donde prácticamente se bajó el muro del facial, se retiró abundante colesteatoma que rodeaba por completo la cadena osicular y se obliteró la trompa de Eustaquio. Al día siguiente tuvimos el resultado de patología, pues donde se encontró inflamación aguda y crónica y abundante queratina y con resultado efectivamente de colesteatoma. El paciente se fue de alta a su casa con linezolid y profloxacino y también ejercicios de rehabilitación facial y su tratamiento. Entonces, este es un video del 15 de marzo del 2024, en donde pues prácticamente vemos recuperación por completa de la movilidad facial del paciente. Y en cuanto a la herida cervical izquierda, pues vemos una adecuada cicatrización. Esta es la audiometría de control del 20 de octubre del 2023. ¿A alguien le gustaría describir la audiometría? Doctor Salatiel, residente segundo año del Centro Médico Naval. Bueno, pues en el control audiométrico podemos observar que del lado derecho continúa con audición normal. Del lado izquierdo sí una mejoría con respecto a la audiometría previa, en donde observamos una curva eh, irregular o descendente, podemos decir, mixta de predominio conductivo, en donde, si mal no recuerdo, era 50 y tantos la pasada, y en esta tenemos ya un PTA de 42, entonces ya quedamos en una, continuamos en una hipoacusia media, pero pues hay una mejoría notable con respecto a la previa. Bueno, nosotros al calcular la brecha, la reserva y pues el PTA tenía una hipoacusia conductiva moderada, entonces pues sí resolvió mucho la hipoacusia, mejoró bastante. ¿Y a alguien le gustaría escribir esta logo?
Bueno, en la logodiometría continúa del lado derecho, pues no hay ningún cambio, pero del lado izquierdo sí estaba en 75 a una máxima discriminación fonémica de 60, del 100% a 60 decibeles. Nada más tengo una pregunta. ¿Esa audiometría sí corresponde al paciente porque, o sea, radicalizaron la mastoides y luego aumentó la reserva en esta audiometría previa a la que habían puesto con solamente simple? Entonces, sí es, o sea, sí pues me crea confusión, porque sí, inclusive la conducción estaba casi normal en esta audiometría, en la última. Sí, sí se radicalizó, sí es pues la audiometría del paciente. Habíamos recordado que pues tenía toda la cavidad, toda la caja timpánica ocupada, toda la mastoides también. Obviamente al radicalizarla se retiró todo ese tejido también de colestetoma que estaba rodeando la cadena y solamente ahí se dejó la supraestructura del estribo. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a iniciar con la revisión del caso que les presentamos el día de hoy. Entonces les voy a presentar el absceso de Bezold. Entonces, como sabemos, las complicaciones de las infecciones del hueso temporal se van a dividir en intracraneales y extracraneales, siendo las extracraneales el 80% de ellas y el 20% solo van a ser las intracraneales. Ahorita nos vamos a enfocar en la extracraneal intratemporal, que es el absceso de Bezold, que fue el caso del paciente. Entonces aquí les hicimos un esquema en donde pueden ver cómo si un proceso infeccioso se extiende más allá de las células mastoideas, pues puede llevar a las siguientes complicaciones que pues ya sabemos. Entonces puede ser, depende hacia dónde se extienda la infección, si se va hacia lateral puede ser un absceso superióstico, si se va hacia medial puede entrar en contacto con la dura, se puede hacer también un absceso pues ya intracraneal o algo pues mucho peor como una meningitis o una petrocitis, etcétera. Entonces, como brevario cultural nada más, Friedrich Bezold fue un médico otólogo alemán que en 1881 él pues llegó a una comprensión de la mastoiditis de este proceso y pues describió lo que ahora conocemos y lleva su nombre como absceso de Bezold. Básicamente el absceso de Bezold es un absceso profundo de cuello que es como consecuencia de una mastoiditis coalescente, como ya lo comentaron. La incidencia es muy baja, es de menos del 1% en Estados Unidos, y esto se debe pues porque vivimos en la era de la antibiótico-terapia. Entonces realmente ahorita solo hay pues bueno, reportes de caso, no hay mucha literatura sobre esto. Y pues bueno, normalmente como ya comentó la compañera de atrás, se presenta normalmente en niños mayores de 2 años y tiene que ver mucho con la neumatización de la mastoides, que vamos a ver ahorita en las imágenes que les puse. Básicamente el absceso pues es una perforación de la placa interna de la punta de la mastoides que pueden ver en la imagen que les puse acá del lado derecho, en donde si se perfora puede conectarse con la parte más superior del cuello y discurrir de esa manera la infección hacia inferior. Perdón. Entonces ahí podemos ver en las dos imágenes que les comentaba, las dos son unas tomografías de oído derecho en cortes axiales a nivel de la mastoides. Entonces del lado izquierdo tenemos una tomografía de un niño de 1 año. Entonces vean cómo no está bien desarrollada y no está bien neumatizada la mastoides a comparación de la del niño que es 4 años mayor a él, que como la mastoides ya está pues bien neumatizada y ya tiene un desarrollo completo que sabemos que se desarrolla aproximadamente como a los 2 años. Entonces es importante la neumatización de la mastoides, sobre todo en la punta, para poder tener esta complicación. Entonces, ¿cómo se forma un absceso de Bezold? Entonces les voy a poner imágenes, son una secuencia de imágenes, todas son de oído derecho, en cortes axiales, todas son a nivel de la mastoides, en donde, pues bueno, donde vemos ahí es una mastoiditis, están todas ocupadas las celdillas mastoideas por una densidad similar a tejido blando, en donde si dejamos que evolucione el proceso natural de la enfermedad, pues va a haber una acidosis localizada, va a haber acción de los osteoclastos y pues por ende va a haber una erosión de todas las de los septos interceldillares, creando una cavidad común, la que ven en la imagen, que es una mastoiditis coalescente. Entonces, si esto sigue, el proceso sigue avanzando, pues bueno, no va a tener más que o drenar hacia medial, a entrar a contacto hacia el cráneo,
o hacia lateral a un absceso superióstico. Entonces, en el caso de nuestro paciente, pues se fue hacia póstero inferior y pues fue lo que pasó, fue un absceso de Bezold. Entonces, el cuadro clínico y la evaluación de estos pacientes básicamente se presenta como cualquier paciente que tenga un absceso profundo de cuello, alguna complicación de alguna otitis, como una otalgia, otorrea, fiebre, cambios en la coloración de la piel, dolor cervical, incluso parálisis facial como en el caso del paciente, o pueden incluso presentar hipoacusia conductiva, mixta o neurosensorial. El diagnóstico se hace pues con una tomografía de oídos y mastoides con extensión hacia el cuello, contrastada. Y pues bueno, el tratamiento, como bien comentó un compañero de la raza, pues es la administración de antibióticos IV. Aquí les pongo en imagen el tratamiento empírico que se recomienda actualmente en pacientes inmunocompetentes. Y pues bueno, también está recomendada realizar una miringotomía con timpanocentesis. Algunos colocan tubo de ventilación, otros no. En el caso de nuestro paciente, pues no hicimos nada de esto porque se perforó, entonces no fue necesario. Y obviamente, muy importante, el drenaje del absceso y una mastoides simple, como ya comentaron. Entonces, como conclusión del caso que vimos hoy, pues el absceso de Bezold es una complicación de una mastoiditis. Es rara actualmente, puede provocar secuelas graves si no se diagnostica y trata oportunamente. Y bueno, obviamente si hay un pronóstico, hay un pronóstico bueno si se diagnostica y trata precozmente. La clave en estos pacientes es el drenaje rápido y pues nada más. Muchas gracias a todos. Sí. Sí, gracias. No sé si quiera el doctor Mauricio González hacer un corolario aquí el bonito caso que nos acaban de presentar. Bienvenido, doctor. Buenas noches a todos. Les quisimos presentar este caso porque nosotros, siendo un centro otológico, esto creo que es el segundo o tercero que nos ha llegado en los últimos 10 o 15 años. Entonces es algo que ahorita la raza dice que esto ya todos los días. Me interesaría ver sus series porque es algo interesante. Nosotros que vemos mucho oído, no tenemos grandes casos. Y nos parece también interesante el abordaje de, bueno, te enfrentas a abrir un absceso de cuello, a hacer una mastoides radical sin saber que era colesteatoma, y a la hora de tener el colesteatoma y no tener el soporte audiométrico le radicalizamos en ese momento, paramos. Entonces es algo que no es necesariamente una línea derecha, ¿no? O sea, es controversial el manejo si radicalizas en ese momento, si no teníamos consentimiento informado para bajar una mastoides, por ejemplo, es algo de lo que les presentamos al principio. También en el caso presentamos para consentimiento informado para presentar las fotos. Entonces es algo importante que el paciente y los tutores sepan que va a necesitar probablemente esto y no entramos sabiendo que lo va a necesitar. Entonces hay que también tomar eso en cuenta. Y pues nos pareció bastante interesante que es una complicación que involucra todas las áreas de nuestra especialidad, ¿no? Una cirugía de cuello que fue bastante grande. Aquí no lo mencionamos porque no teníamos muchas fotos de eso, pero fue una herida completa donde se tuvo que despegar todo el esternocleidomastoideo de los grandes vasos, y fue algo que aquí está nuestro cirujano de cuello que nos apoyó en esa parte. Y pues nada, esperamos que les haya gustado. ¿Alguna duda? ¿No? Muchas gracias. Sí. A mí me parece que fue un excelente caso a nosotros nos toca estar ahí en el Hospital Juárez de México y sí nos llegan a veces este tipo de casos y precisamente son un reto porque hay que intentar, lo primero, drenar el absceso del cuello y aprovechar y siempre intentar fresar la mastoides. Que me acuerde el último que nos llegó, a mí me tocó ir en la tarde-noche a drenar a este paciente y ya que estaba ahí me acordé, tenemos el equipo de fresado estéril, y porque se había operado en la mañana un oído y bueno, pues al final sí se pudo fresar la mastoides. Es un caso muy interesante, yo los felicito. Y creo que otra cosa que hay que considerar y que comentó el doctor es a veces uno va con un plan al quirófano y de pronto salta la liebre. De pronto
se encontraron aquí un colesteatoma y entonces tienen que tomar la decisión de qué paso hay que seguir. Entonces creo que eso es muy, muy importante. A veces, si uno no está preparado para algo y se puede hacer en un segundo tiempo, no duden en hacerlo. O sea, a veces le va a ir mejor. Este paciente incluso pudiera tener un tercer tiempo quirúrgico para intentarle hacer algo a su audición o ponerle un auxiliar auditivo implantable. No lo sé, tiene varias opciones, tiene varios caminos todavía a seguir. Entonces, nada, tenemos unos avisos. Bueno, regreso yo. Ahorita me dio mucha tristeza ver a sus compañeros que están allá afuera, sentaditos, durmiéndose. Les pregunté, o sea, ¿vienen ustedes aquí a aprender? Venimos aquí a convivir, ¿sí? Y venimos a que todos participen. Ya les había pedido que por favor hicieran su análisis por sedes, ¿sí? Creo que no están haciendo el ejercicio. Sí hay buenas participaciones, no digo que no, pero hoy los que más participaron fueron los R4. Los R1 por ahí quisieron salir, otros, como acá nuestro compañero el R2 que se aventó a decir la tomografía, así, a eso venimos a aprender, ¿sí? Pero les pido por favor que revisen los casos con anticipación. No venimos a ver qué cachamos, a ver si me lo sé, no señores, venimos a aprender. La mejor forma de aprender es analizándolo ustedes previamente, ¿sí? Nos obviamos muchos tiempos, nos evitamos errores o miedos, por eso no participan, porque no leen, no saben ni siquiera lo que viene. Allá afuera su justificación es que vamos llegando, o sea, no hay justificación. El artículo, bueno, el caso clínico se les envía un mes antes. Entonces les voy a pedir por favor que revisen su caso, lo hagan, si lo quieren hacer por sede, si lo quieren hacer individual, como quieran. Pero quiero mayor participación de ustedes. Mientras más participen, mejor les va a ir, más vamos a aprender todos, ¿sale? Entonces no quiero que para la siguiente los que se me queden allá afuera me salgan con que van llegando y no saben. Todos conocen el caso, ¿sí? Entonces necesitan analizarlo, por favor. ¿Sale? ¿Sí? Ah, qué bueno. Me da gusto porque estaban ahí. Por eso ya no quise salir allá, no voy a perder el tiempo con gente que no lee los casos. ¿Sale? No, ahorita los mencionamos, sí. ¿Ya quieres despedir? Bueno. Gracias a todos, buenas noches y espero la siguiente sesión participen más, por favor.